Las 5 heridas del alma buscan reflejar en el fondo a veces los complejos que los seres humanos creamos a partir de ciertas actitudes, conductas o comportamientos que vivimos en la vida desde la infancia hasta la edad que tenemos. Estas mismas 5 heridas están presentes también en la sintomatología del pueblo de Israel que camina en el desierto rumbo a la tierra prometida. Recordemos que al enfocarnos en este desierto como camino de libertad, hemos de ubicar al pueblo de Israel centrado en este camino a la libertad, pero que también con las experiencias que ha tenido va marcando la pauta de estas heridas que voy a mencionar. Por ello, la primera herida que hoy vamos a revisar será la herida del rechazo y lo vamos a enfocar evidentemente en la persona humana y en la vivencia del pueblo de Israel. La herida del rechazo. En el caso del pueblo de Israel, la herida de rechazo brota de la experiencia de sentirse sometidos a la esclavitud en Egipto. Al principio fueron acogidos y después fueron convertidos en esclavos, esclavos que eran marginados, maltratados y con un trato ínfimo en lo básico para poder sobrevivir. Estos viven la experiencia de sentirse olvidados por aquellos que anunciaron que Dios siempre iba a estar con ellos. Inclusive la mentalidad de este pueblo es sentirse olvidados por Dios. Y si aplicamos esto a la realidad humana, al contexto personal de cada uno, pues naturalmente la persona humana se siente rechazada por múltiples factores. Tal vez viene desde el vientre de la madre, tal vez por no ser el sexo que esperaban los progenitores, tal vez porque hubo una marcada distinción entre hermanos, y esto nos va a llevar a sentir la necesidad de huir y será el mecanismo de defensa que vamos a emplear, una máscara que nos lleva a expresar que no nos sentimos merecedores del cariño de los demás y que no queremos ser el centro de atención de los demás. Por eso ellos se parten en dos extremos, o por un lado cuando les dicen que los aman, se sienten que no lo merecen, o por otro lado cuando no los eligen y no les expresan el afecto, se sienten de nuevamente rechazados y con ello comenzarán a aislarse. La natural condición de estas personas es que les va a dar mucho miedo enfrentar los problemas y tenderán a evadirlos, generando que reaviven en ellos pues este sentimiento de haber sido rechazados. ¿Cómo va a superar el pueblo de Israel esta herida del rechazo? Ocupando más a menudo su lugar, es decir, es el pueblo que Dios ha elegido, es un pueblo que está siendo rescatado en ese momento y se reafirman, sí le importo a Dios, está haciendo algo por mí, de tal manera que el recurso que les queda a ellos para superar la herida del rechazo es enfrentar el problema, somos esclavos, pero ya nos está liberando Dios y hay que contribuir con esta liberación. Lo mismo implica en la esfera de la vida humana. Hay que reafirmar más nuestro lugar. Hay que con ello también reafirmar nuestra persona. Dejemos de oír a las cosas que nos provocan miedo. Y cuando una persona te ignore o te rechace, deja que fluya el sentimiento. No te ancles al sentimiento. Enfrenta el problema, acláralo y supéralo con el fin de que puedas ir soltando aquellas cosas que te recuerdan el haber sido rechazado en algún momento de tu vida. Para poder curar la herida del rechazo desde la esfera espiritual y desde el ámbito bíblico, vamos a ubicarnos en el pasaje de Mateo 22, 37 y 39, cuando Jesús reafirma que los dos mandamientos más importantes en la ley de Dios es amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Y démonos cuenta de esto, cuando Dios se revela, cuando Dios se da a conocer, no revela que quiere oprimirnos, sino que quiere liberarnos. De ahí que sus mandamientos lo que buscan es precisamente liberarnos. Y démonos cuenta de esta cita bíblica. La primera intención de Dios en el mandarnos a cumplir o a hacer algo es liberarnos a través del amor. Este es el primer mandamiento que tendrás que cumplir, amarte más, porque solamente cuando tú te amas podrás amar al prójimo. Solo desde ese enfoque nosotros podemos curar la herida del rechazo. Recuerda, reafirma tu lugar, eres importante para Dios, eres importante para ti y hay gente que te quiere. Ocúpate de esos enfoques y entonces irás sanando poco a poco el corazón.